Aquellos que estuvieron con nosotros anoche habrán escuchado los halagos realizados al gobierno italiano, que ha hecho tanto no solo en Italia, sino también con la presidencia de la Unión Europea. Y esperábamos poder tener con nosotros al Ministerio y a la ministra de Salud. Y ha tenido que disculparse, no por capricho, sino por muy buenas razones. Y ha enviado un mensaje y me gustaría dar la palabra al doctor Marco Spizzichino, que nos va a leer un mensaje de su parte. Buenos días a todos. Voy a leer el mensaje de la ministra de Salud. Saludo a las autoridades y a todos los participantes al simposio SIP. Os habéis reunido para responder a uno de los objetivos que la presidencia italiana se ha dado, es decir, dar a conocimiento de los países miembros de la Unión un modelo de asistencia que ofrezca una asistencia multidisciplinar a los pacientes de las redes de las curas paliativas, de la terapia del dolor y pediátrica. Y es la ocasión para compartir con todos los profesionales del sector propuestas y estrategias europeas de política sanitaria para abordar la necesidad de una mejora de los cuidados del dolor en Europa. Como sabéis, he presentado a los ministros europeos en la reunión informal de Milán la experiencia italiana sobre la terapia del dolor, y es todavía difícil garantizar en Europa una asistencia adecuada para los pacientes con enfermedades incurables o dolor crónico. El tema es de una gran importancia. Recuerdo que un adulto sobre 5 en Europa sufre de dolor crónico. El 35% de estos pacientes tiene dolor todos los días de su propia vida, y una tercera parte dice que el dolor es talmente intenso que desea morir. Para el 26% de estas personas el dolor ha influido sobre su carrera, mientras que cada enfermo convive con el dolor crónico más o menos durante 7 años. Y de los 56% de los que tienen un dolor más agudo, solo el 41% recibe opiáceos fuertes. La Ley 38/2010 define redes de asistencia distintas con modelos organizativos específicos. El real desarrollo de este modelo organizativo necesita un diálogo constante de todos los actores institucionales y de los profesionales que todos los días operan conjuntamente con el enfermo. Recuerdo las propuestas principales presentadas a los representantes de los países miembros de la Unión Europea durante la reunión informal, como por ejemplo la creación de redes dedicadas a los cuidados paliativos y a la terapia del dolor que tenga en cuenta la especificidad pediátrica, la creación de un sistema informativo a nivel europeo dedicado al monitoreo de las redes asistenciales y la definición de un sistema de indicadores, accesibilidad a todos los fármacos disponibles, analgésicos y sobre todo los opiáceos, la creación de 2 días europeos, el primero dedicado a las curas paliativas y el segundo la terapia del dolor. Todo lo que se ha hecho hasta hoy permitirá cumplir con el artículo 1 de la ley, tutelar el derecho del ciudadano a no sufrir. Este es el marco para este simposio. Nuestra prioridad y la europea es defender los derechos de los pacientes y evitar a todos los que sufren inútilmente. Les deseo un buen trabajo. Beatrice Valenzini. Me gustaría hacer unas breves observaciones teniendo la posibilidad de hablar en italiano sobre el panel anterior. En primer lugar, la formación. Se ha hablado de formación, que ciertamente es importante, pero me gustaría que no fuera únicamente una formación médica. En Italia, gracias a Ciudadanía Activa, que es otra institución que se refiere a la Agencia sobre las Regiones, ha hecho una encuesta para saber cuáles son las divisiones hospitalarias más humanizadas. En Italia, en primer lugar, es la pediatría y luego, en segundo lugar, los centros de terapia del dolor. Por lo tanto, nuestros recorridos no solo se refieren al saber ser médicos, sino saber ser seres humanos con respecto al paciente. Y es importante que en la formación esté este aspecto
humano. La segunda observación se refiere a otro aspecto fundamental de la ley. Hay un artículo en la ley que se refiere a la obligación por parte de todas las estructuras sanitarias y hospitales de medir el dolor del paciente cuando llega. Y esta no solo es una obligación por ley, sino que hay que asignar la terapia y valorar el resultado. ¿De qué forma es eficaz este artículo? Bueno, pues tiene una importancia legal. En Italia, muy a menudo, si un paciente llega y no se mide el dolor y conoce la Ley 38, se puede dirigir a las fuerzas del orden. Y esto da validez a un acto de ley fundamental. El último aspecto que ya hemos escuchado por parte del representante de la Comisión, que es económico. Lo importante que cabría resaltar en un momento de revisión del gasto en la Unión Europea, los objetivos son fundamentales, pero entre las primeras acciones habría que crear un proyecto de gran tecnología sobre los principios de la Ley 38. Habría que medir lo que conlleva el resultado en términos de ahorros y de acciones en las curas los cuidados paliativos y terapia del dolor.